un esfuerzo conjunto para cambiar ciertas reglas del juego, ¿verdad? Para poder de esa manera darle más flexibilidad a la banca, para poder refinanciar, para poder actuar, para poder hacer más ingeniería financiera, que es algo fundamental. Se ha percibido una apertura bastante importante de parte de la banca de poder colaborar en esta crisis, de poder hacer las reestructuraciones que se requieren, pero eso debe ir de la mano de una política definida por el Banco Central, apoyada con la regulación de la superintendencia del sistema financiero y por supuesto del gobierno central, Yo ¿no? preguntaba sobre las reformas porque entiendo que hay algunas que se están pidiendo para la ley del mercado de valores y para la ley del sistema de ahorro de pensiones. Mira, la reforma más inmediata que tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional al 15 de mayo es la reestructuración de las superintendencias. Hay tres superintendencias que se relacionan al sistema financiero, que es la del sistema financiero, la del sistema de pensiones y la del sistema de valores del país. Entonces, las tres superintendencias, este es un proyecto que tenía el presidente Saca también desde el inicio de su gestión, era fusionarlas en una sola. Entonces, ese proyecto ya está bastante avanzado, está bastante consensuado a nivel de diferentes actores de la sociedad y por lo tanto yo creo que eso entrará a la Asamblea Legislativa a principios de mayo para que esto pueda ser aprobado ahí por el 15 de mayo siguiente. Hay otra serie de elementos, Rafa, que se necesita para blindar realmente la reserva de liquidez, por ejemplo, en el país, para poder evitar que cualquiera pueda tocar los depósitos del público, ahora que son los que componen la reserva de liquidez. Hay muchas cosas técnicas, la ley de valores, hay muchos otros elementos que se necesita actuar sobre ellos, pero son cosas bastante técnicas y que al pueblo, la verdad que la población poco entiende y lo que quiere es que se le dé una respuesta más a sus necesidades inmediatas. Pero ahora estas cosas ayudan, ¿no? Para que se les pueda ir dando una respuesta bastante rápida. Pero al final de cuentas, como tú lo decías, lo importante de ver aquí es que va a tener que ser con préstamos. Toda la forma de actuar de este gobierno entrante en los primeros al menos 2 años va a tener que ser a través de préstamos para poder hacer una política social bastante activa para compensar a las personas que van perdiendo ingresos o que están en una situación de pobreza extrema que requieren de un apoyo del Estado, y por el otro lado también para encontrar formas de reactivar la economía aún a pesar de la crisis, porque sabemos que esto no es algo solo de El Salvador, sino que viene también de afuera. Entonces, en la medida que puede haber reestructuraciones de créditos, en la medida que puede haber recursos frescos, en la medida que puede haber una visión diferente también dentro de la banca, en conjunto con la autoridad que lo regula y en conjunto con el gobierno central, yo creo que se puede hacer bastante. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia también en esa visión de enfocarse hacia lo social respecto a lo que ha hecho hasta ahora el gobierno del presidente Saca? El presidente Saca se enfocó ahí, claro, tuvo que subsidiar y meter todo ese montón de dinero al final que ha quedado en préstamos, deudas, déficit fiscal, y que no solucionó tampoco el problema económico de la misma gente que lo recibió. Entonces, ¿cómo entender eso en una situación donde pareciera que van a crecer todavía más los índices de pobreza y de gente con desempleo? Yo creo que la clave de la palabra que se le dijo al presidente Saca a través de diferentes analistas todo el tiempo es focalización. ¿Y se puede? Se puede. Hay formas muy claras, han habido propuestas de FUSADES, por ejemplo, y de otras instituciones bien claras de cómo focalizar. Por ejemplo, el subsidio eléctrico. En el subsidio eléctrico se subsidiaba a todo el mundo, a ti, a mí, a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Saca? Pues dijo, lo vamos a focalizar en 99 kilovatios hora. A mi criterio muy personal, y esto no tiene nada que ver con el criterio del próximo gobierno, es que se fue al otro extremo, ¿verdad? A demasiado poco. Entonces, yo creo que de subsidiar a todo el mundo se debe ir hasta 200 kilovatios hora, 199 kilovatios hora. Y eso abarcaría también una porción de la clase media. Esto te lleva a que vas a estar abarcando un poquito más del 80% de todos los consumidores residenciales del país. Pero no te implica un incremento mucho mayor en el subsidio, porque el 80% del subsidio iba para el 20% de la población que más consume. Entonces, ahí es desperdiciado muchísima plata. Entonces, lo que hay que hacer es sí dejar al 80% de la población cubierta con este subsidio, y eso solo te genera un costo del 20-22% del subsidio total que tenías antes. O sea que si antes tenías 100 millones, 200 millones de dólares, esto te generaría menos de 50 millones de dólares en erogación del Estado. Ahorita ahorra 150 millones de dólares. En el caso del gas propano, asociado a la cantidad de consumo de los kilovatios hora, se le puede dar un voucher a las personas para que con eso puedan ir y comprar gas propano subsidiado, por ejemplo. Es lo mismo con el agua.
el agua puede estar asociado a la cantidad de kilovatios hora, porque las bases de datos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica son muy buenas, entonces puedes hacer las corridas como querrás, y de esa manera entonces se puede ahorrar una gran cantidad de recursos. Podemos estar hablando de cerca de entre 250 y 300 millones de dólares de ahorro. Claro, ahora, Luis, pero estos reajustes, si bien es cierto para la clase más necesitada funcionan, genera impactos en las clases productivas. El reajuste del subsidio eléctrico es un 30% de costo de energía para las empresas que lo producen. Si hacemos un reajuste en el agua, igualmente habrá un impacto, y en el gas, etcétera. Eso se traduce en pérdida de empleos igualmente, porque la gente ahora dice, me cuesta mucho más mantener una empresa, entonces estoy reduciendo gente y tiro más gente a no tener empleo. ¿Cómo romper ese ciclo? Creo yo que es la gran pregunta para un país como el nuestro. La gran forma de resolverlo es que se arregle la situación del mundo, ¿verdad? O sea, porque aquí tienes que escoger, ¿verdad? No puedes tener todo al mismo tiempo. Entonces, lo que genera esta situación es la crisis mundial. Es una contracción en la demanda del mundo y por lo tanto en la necesidad de que se produzca. Y eso es lo que te lleva a recortes de personal y a recortes en las empresas. Entonces, ¿cómo se resuelve? A largo plazo se resuelve con que se reactive la economía del mundo. Ahora, en el corto plazo, como no podemos influir nosotros sobre eso, entonces lo que tenés que hacer es reorientar recursos. Ya no dárselos a las personas de más ingresos, ¿verdad? Sino que a las personas de menos ingresos, ¿verdad? Entonces, esa reorientación de recursos, por un lado, te permite ser más eficiente. Entonces, sí, te incrementa los precios. Sí y no, o sea, no es en la misma proporción, ¿verdad? Además, en la medida que hay una contracción de demanda, lo que estamos viendo es que las empresas están haciendo sacrificios también para poder reducir sus costos y poder bajar precios, ¿verdad? Para que el público tenga precios más accesibles, y lo vemos a través de los medios de comunicación todos los días, en todas las ofertas y todo lo que hay en los diferentes medios, los supermercados y demás. Entonces, ahí es a donde viene un reajuste en el que es posible que tengas un impacto de muy corto plazo, en el que hay cierto incremento por estos subsidios que se quitan, pero eso te permite tener recursos para orientar más focalizadamente hacia los más pobres, por un lado. Pero además, con los recursos nuevos, con los préstamos adicionales, puedes inyectar recursos al país, ¿verdad? Puedes inyectarle recursos a las familias y a las personas que tienen más necesidad, y de esa manera entonces evitar que el consumo caiga en la proporción que cae si no tienen ingresos, ¿verdad? Entonces, ahí es ese es el reto, es ese balance, ¿verdad? Que tenés que lograr entre reorientación de recursos, inyección de recursos nuevos y el que el sector privado acompañe este esfuerzo, que yo veo que lo está haciendo bastante bien también. ¿Qué hay de ideas más puntuales para la gente, como congelar intereses, planes de ayuda, de auxilio para aquellos que están en mora, cosas como esas que la gente esperaría también se pueden hacer? ¿Están sugeridas? Yo creo que ahorita no hay nada sugerido, todo lo que te digo es a título personal, ¿verdad? Son ideas mías nada más, porque creo que todavía estamos en una primera etapa de diagnóstico y después vendrá el momento de soluciones. Pero yo creo que se pueden hacer varias cosas. Uno es que tenemos la ventaja que en la medida que la demanda ha caído, en esa medida estamos viendo que las tasas de interés comienzan a reducirse, ¿verdad? Todavía es leve la reducción, pero lo que podemos esperar para el resto del año es una reducción en tasas de interés. Ahora, por un lado comienzan reduciéndose las tasas de interés sobre los depósitos y después va reduciéndose las tasas sobre los préstamos. Entonces ahí es donde viene una interacción con el sector privado, con el sector bancario privado, decirle, eso necesitamos trasladarlo hacia el público, porque si no, las reducciones llevan bastante tiempo en que se traduzcan en reducciones realmente en los créditos y en el bolsillo del público que debe por su casa, que debe por su tarjeta de crédito, que debe por todo el tipo de créditos que se obtienen. Entonces ahí es donde tiene que haber una interrelación bastante cercana para que eso se traduzca en reducciones de tasa de interés para el público. Entonces ahí viene el tema de las reestructuraciones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú tenés un préstamo, tú tenés un problema y lo tenías al 10%, ¿verdad? Y la tasa de interés le permite al banco dártelo al 8%, por ejemplo, ¿verdad? Pues esa es una ayuda que sería significativa para el deudor en ese momento, si también puede haber una posibilidad de que no se pague capital por 6 meses, por decir algo, para mientras la persona consigue trabajo. Todas estas son cosas que tienen que ser dinámicas y tienen que haber flexibilidad. Pero la flexibilidad también tiene que venir de parte del regulador, que es la Superintendencia del Sistema Financiero, que al refinanciar los bancos les genera
pérdidas porque les hace que ellos tengan que constituir reservas sobre eso. Entonces todo eso es donde tiene que venir en conjunto la autoridad reguladora con los bancos y el gobierno central tratando de incentivar todo esto, ¿verdad? Pero debe ser a través de medidas de mercado. Y lo bueno es que hay bastante liquidez en el sistema financiero en el país, porque lo peor que nos podría estar pasando en este momento es la situación de fin de año, ahora que no tuviéramos liquidez, que las tasas de interés fueran al alza en un momento en que lo que necesitas es que las tasas de interés vayan hacia la baja, ¿verdad? Entonces yo creo que